Hebreos capítulo 6. Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que, para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: Te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Evangelio según San Marcos. Un sábado que cruzaba él por entre los sembrados, al pasar sus discípulos comenzaron a cortar espigas. Los fariseos le decían: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Y les respondió: «¿Nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la proposición que solo pueden comer los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él?» Y les decía: «El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por esto, el Hijo del Hombre en la es Sagrada también Escritura, Señor del sábado». que por una parte en algunos textos se pondera grandemente el sábado. Por ejemplo, en algunos pasajes del profeta Isaías, donde se elogia con profusión a los que guardan el sábado. Y por otra parte, en textos como el de hoy, se le da apenas una importancia relativa. Como nosotros no somos judíos, probablemente sentimos que esa discusión no tiene nada que ver con nosotros. Porque al fin y al cabo no estamos bajo la ley de Moisés. Y quizás la única parte que interesa del Evangelio que se ha proclamado es que como el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, eso nos hace sentir relativamente libres de ciertas prescripciones o leyes. Pero seguramente hay algo más profundo ahí y sobre todo algo más permanente. ¿Qué es lo permanente del sábado? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Y cómo se explica esa dualidad de unos textos que mucho lo ponderan y otros que lo relativizan? Debemos relacionar el sábado con el descanso y ante todo con el descanso de Dios. Es un tema que también ha aparecido en la carta a los Hebreos, la cual venimos leyendo en estos últimos días entre semana. El descanso de Dios, que no significa que Dios estuviera cansado, y ahí empiezan las paradojas.
el descanso de Dios después de crear, que no es simplemente ni principalmente cesar en la actividad. Descanso de Dios que es un momento de contemplación y de gozo frente al ser. Vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno. Descanso que significa una pausa en el producir y en el consumir. Una pausa saludable para simplemente celebrar el hecho, la hermosura de existir. Así comprendido, el sábado tiene un valor permanente, porque nosotros, lo mismo que nuestros demás contemporáneos, estamos siempre en peligro de quedar atrapados en la cadena de producir y de consumir. Hay 3 verbos en los cuales transcurre la mayor parte de la vida de mucha gente: producir, consumir y entretenerse. La parte seria es que esos 3 verbos los tienen también los animalitos, que también trabajan y después consumen y de vez en cuando se entretienen. Pero hay algo que es típicamente humano y sobre todo algo que humaniza: esa pausa, esa mirada nueva que podemos llamar contemplativa, por la cual el ser humano se vuelve sobre sí mismo, reconoce su dignidad de hijo de Dios, reconoce al otro ser humano como hermano, reconoce la creación como jardín y no únicamente como taller, y sobre todo reconoce a Dios como fuente primera de toda la bondad y la luz a la que puede acercarse. Entonces el sábado se convierte en una liberación, no simplemente en el sentido material de dejar de trabajar, sino ante todo liberación del corazón y de la mente, que se levanta de ese ciclo interminable de trabajar, consumir y entretenerse. Se levanta de ese círculo, eleva su mirada al cielo y descubre a un Dios que por puro amor ha querido crearle, por puro amor ha querido redimirle y por puro amor quiere santificarle. Esta es la parte de la grandeza del sábado. Podemos decir que es ese descanso contemplativo, gozoso, celebrativo, litúrgico incluso, que abre la puerta a la verdadera dignidad de la persona, a su verdadero y más profundo ser. Y entonces, ¿en qué queda la expresión del Evangelio de hoy? Aquello de que el sábado es para el hombre, pues es una frase que dice nuestro Señor frente a las deformaciones que el sábado había padecido en la enseñanza de algunos escribas y fariseos, porque ellos convertían el sábado, en vez de ser una liberación, lo convertían en una cadena más, en la multiplicación de preceptos humanos, como por ejemplo el número de pasos que se puede dar en un sábado, o cosas parecidas. Estaban convirtiendo esa especie de descanso contemplativo, lo estaban convirtiendo en un episodio más de su manera leguleya de ver la relación con Dios. Quiero en este instante lo que aún falta entregarte, cosas que detesto.